Buenos días. A nombre de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, les doy la bienvenida a nuestra plática de los lunes. Para generar condiciones que permitan a las mujeres acceder al mercado de trabajo formal, es necesario tomar medidas que faciliten y armonicen la vida personal y los distintos roles que éstas desempeñan. Así, el día de hoy contamos con la presencia de la maestra Blanca Juárez Pérez, feminista especializada en políticas laborales y de seguridad social, reportera del Economista, a quien agradecemos su presencia y que nos hablará sobre políticas de flexibilidad laboral como instrumentos de inclusión de las mujeres al trabajo. Para darle la bienvenida y darles la bienvenida a todos ustedes, se encuentra hoy con nosotros el presidente de la Comisión Estatal, don Juan José Cepeda Bermúdez. Adelante, presidente, por favor. Gracias, maestra. Muy buenos días a todas y todos. Me es muy grato darles la bienvenida a esta plática de los lunes, que ya es una tradición aquí en la comisión. Les agradezco que estemos reunidos virtualmente. Y bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con la licenciada Blanca Juárez Pérez. Ella nos compartirá su perspectiva del tema la flexibilidad laboral como instrumento de inclusión de las mujeres al trabajo. Comentábamos hace unos minutos con ella que es crucial reflexionar sobre la igualdad de oportunidades y la eliminación de las barreras que limitan la participación plena de las mujeres en el ámbito laboral. La flexibilidad laboral es un concepto fundamental para promover la inclusión y el equilibrio entre la vida personal y profesional de las mujeres. Aquí en la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, desde el programa del distintivo de empresas comprometidas con derechos humanos, pues difundimos la importancia de comprender este tema que hoy nos compartirá la licenciada Blanca, de la flexibilidad laboral, cómo beneficia a las mujeres, cómo vemos también un elemento clave para el éxito de la propia empresa, es decir, del empleador, y para la sociedad misma como beneficiario final. Es importante que tomemos conciencia que somos miembros de la sociedad y que nuestra conducta, ¿sí?, va a incidir en la conformación de la sociedad. La sociedad no puede ser diferente a lo que somos cada uno de sus miembros, y lo mismo sucede pues en las empresas. Por ello, la promoción de entornos laborales flexibles no solo aumenta la satisfacción o la productividad de las y los empleados, sino que también contribuye a la construcción de una cultura laboral inclusiva, ¿sí? Aprovechemos esta mañana los conocimientos y experiencias de nuestra ponente, ¿sí? Todos podemos contribuir a crear entornos laborales más equitativos y generar un mejor clima laboral, privilegiando la igualdad de género. Deseo pues que todos tengamos una experiencia enriquecedora durante esta conferencia, que contribuye a la meta que tenemos y que es hacer del respeto a los derechos humanos un estilo de vida. Muchas gracias a todas y todos. Una feliz semana. Muchas gracias, presidente. Pues ya para darle paso a nuestra ponente, voy a leer rápidamente su semblanza. La licenciada Blanca Juárez Pérez es licenciada en Periodismo y Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha colaborado en diversos periódicos de relevancia nacional e internacional, desempeñando sus labores profesionales como reportera en el periódico El Financiero,
coordinadora editorial de la edición en español del North American Steel Journal y como reportera freelance en la revista Expansión. En 2009 fundó Taller Teluz, un centro de capacitación independiente para periodistas, fotógrafos y comunicadores en la Ciudad de México. Y hoy está con nosotros para darnos este interesante tema. Adelante, licenciada, por favor. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y todos. Les agradezco muchísimo la invitación y coincido totalmente con lo que ya les señalaba el licenciado Juan José Cepeda, presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los derechos laborales son derechos humanos y cuando hablamos de balance entre vida laboral y vida personal, pues lo dividimos y debe haber sí una división, pero desde el punto de vista de lo laboral hacia lo personal, porque al final no podemos seguirlo viendo de la misma forma en lo que, como lo veíamos, nos los habían dicho también desde el neoliberalismo, que llegamos a un centro laboral y nos tenemos que olvidar de que somos personas, de que tenemos hijas, hijos, de la familia, de los problemas, de los gastos. Esto es imposible. No podemos dejar de ser personas y no tenemos que dejar de serlo, mucho menos cuando somos personas servidoras públicas. Entonces, pues lo que vamos a hablar a continuación creo que tiene cabida para las empresas, para la iniciativa privada, pero para cualquier centro de trabajo. Y creo que de entrada me gustaría mucho que pudiéramos también asumirnos y vernos como somos personas servidoras públicas aquí, pero también somos personas trabajadoras y el asumirse como una persona trabajadora, independientemente del puesto que tengan, esa perspectiva y esa conciencia de clase nos va a ayudar de entrada primero a nosotras y nosotros para defender nuestros derechos y en ese sentido poderle ayudar a las demás personas a que puedan defender sus derechos laborales. Entonces, pues bueno, licenciada Mariana, no sé si nos podría ayudar a compartir la presentación, una breve presentación que tengo preparada para el día de hoy, por favor. Muchas gracias. Un momentito. Ok, pues bueno, este es el tema, flexibilidad laboral como un instrumento de inclusión de las mujeres al trabajo. Y esto, inclusión, porque de entrada hay muchísimas brechas hay una brecha muy amplia y muchísimos obstáculos para que las mujeres puedan acceder al trabajo. En términos generales, la encuesta nacional de ocupación y empleo que realiza el INEGI, pues nos señala que el 77%, casi 8 hombres por cada 10 hombres en México en edad de trabajar, está teniendo un empleo o una actividad económica que le está generando dinero, 8 de cada 10 hombres. Y en el caso de las mujeres son 4 de cada 10 mujeres en edad de trabajar, está generando ingresos propios. Eso es sumamente preocupante, sobre todo en un país en el que los feminicidios siguen ocurriendo, si bien ya las cifras van mostrando avances en el combate a los feminicidios. Sin embargo, es una realidad que todavía sucede. Mujeres sin ingresos propios, sin la capacidad económica para sustentarse a ellas, a sus hijos, a sus hijas, pues será muy difícil que puedan salir de un círculo de violencia. Entonces, este es otro punto en el que les decía, el trabajo no solamente se tiene que ver con lo que nos genera dinero, con lo que estudiamos o con lo que hacemos, lo que tenemos a veces que hacer si no nos gusta nuestro trabajo, tiene que ver con muchísimas cosas a lo largo de nuestra vida. No hay espacio de nuestra vida en la que no esté relacionada con el trabajo.
Ahorita, por ejemplo, les estoy hablando de temas de seguridad, de derechos de las mujeres, de violencia, y esto tiene que ver con el trabajo. Si esas mujeres no están pudiendo ingresar al mercado laboral, es porque también faltan instrumentos de flexibilidad laboral, sobre todo pensados en ellas. ¿Podremos pasar a la siguiente, licenciada? Gracias. Pues les quisiera comentar algunos datos para ir dándole como también sentido a esta charla. Y bueno, por supuesto, si en algún momento necesitan que me detenga, que explique mejor algún término o quieren hacer algún comentario, por supuesto, esto es una charla, es de ida y vuelta y me gustaría que pudiéramos interactuar. Bueno, les comentaba, les pongo aquí que más de 21 millones de mujeres no tienen un trabajo remunerado y no están buscando un trabajo, no están, son llamadas dentro de la ENOE, de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, se les denomina población no económicamente activa porque no están trabajando y no están buscando un trabajo. Son 21 millones de mujeres y cerca del 90% de esos 21 millones se declara no disponible porque se dedica por completo al trabajo del hogar y de cuidados. Entonces, por eso al inicio les pongo que no tienen un trabajo remunerado, pero sí tienen un trabajo del hogar y de cuidados que no es remunerado. Entonces, ese trabajo que realizan en su casa, que no les está generando ingresos, que no, por el que no están recibiendo un salario, obviamente, lo hacen por amor, como se nos ha dicho que las mujeres tenemos que hacer este tipo de trabajo, les ocupa todo el tiempo que ya no les permite, ya no les queda ni más tiempo ni más energía para poder llevar otra jornada laboral. Entonces, son cerca de 19 millones de personas de mujeres que no están pudiendo tener ingresos propios porque tienen un trabajo por el que no se les paga y que ocupa todas sus jornadas. Eh, y el trabajo del hogar y de cuidados es eso, de entrada es un trabajo y hay una cuenta, una cuenta satélite que genera el INEGI cada año y para la última estimación, que fue en diciembre de 2022, nos señaló que el valor económico de las labores domésticas y de cuidados es de 6.8 billones de pesos, lo que equivale al 26% del PIB nacional. No hay industria en el país, la industria de la manufactura, la industria del comercio, que son de las industrias que generan más y que aportan más al Producto Interno Nacional, no hay ninguna industria que aporte lo que aporta el trabajo del hogar y de cuidados. Es si fuera una industria, sería una industria millonaria y eso es lo que están generando las mujeres. El 70%, más del 70% es lo que lo están generando las mujeres, pero que no lo están recibiendo. Y del tiempo total que se ocupa para el trabajo del hogar y de cuidados, las mujeres aportan o aportamos el 74%, mientras que los hombres aportan 26% del tiempo total para realizar estos trabajos. La siguiente, por favor, licenciada. Gracias. Y aquí me gustaría que nos detuviéramos un poquito para hablar de la importancia. El trabajo de cuidados es lo que sostiene la vida misma. Para que en este momento podamos estar aquí, quienes estamos aquí, si tuvieron tiempo de desayunar, pues eso, alguien preparó el desayuno, probablemente lo hicieron ustedes, probablemente lo hizo una trabajadora del hogar, probablemente lo hizo su mamá, su pareja, su esposa, quizás hasta sus hijas. Si lo hicieron ustedes, es un trabajo de cuidados, de autocuidado, y ese tiempo, ese trabajo que se hizo, todo lo previo para que estamos aquí estamos sentadas, sentados, estamos escuchando,
pero no sabemos, no saben ustedes lo que yo hice antes para poder estar aquí. Yo no sé todo lo que ustedes tuvieron que hacer para tomarse este tiempo, e incluso seguramente muchas y muchos de ustedes están en esta conferencia y están teniendo que resolver otra cosa al mismo tiempo, preparando a la hija, al hijo para la escuela. Eso es un trabajo. Sin ese trabajo, no se podría realizar, no podríamos salir a la calle a trabajar. Si alguien no lavó si esta blusa, estas prendas que están utilizando y quienes ya están en su oficina, no podían haber estado ahí en su lugar de trabajo si alguien o ustedes mismos no lavaron su ropa. No podían haber llegado a trabajar si antes no hubieran tenido alimentos preparados en su hogar, si no se hubieran resuelto una serie de trabajos, de situaciones cotidianas y que a veces lo vemos como menor en el hogar, pero por eso les digo que el trabajo de cuidados es lo que sostiene la vida. Sin ese trabajo de cuidados no podríamos estar saliendo al mundo, a las oficinas, al campo a trabajar. Por lo tanto, todas las demás actividades económicas se pueden realizar gracias al trabajo de cuidados que le damos a otras personas y que nos damos a nosotras y nosotros mismos. Entonces, también esto es súper importante, no solamente el cuidado que le damos a las demás personas, el trabajo que hacemos en nosotras mismas para sostenernos, eso también es un trabajo de cuidados. Y también merecemos tomarnos el tiempo, tener el tiempo y tener lo básico para realizarlo. Sin embargo, pues eso toma tiempo, toma energía. ¿Y qué pasa cuando tenemos un horario extenuante, cuando tenemos que llevar el trabajo remunerado hasta casa? Pues realmente son dos trabajos que ya estamos realizando y que parece que no se pueden empatar y que uno, el remunerado, es más importante que el otro, el no remunerado, aunque este sea el que sostiene nuestra vida. Em, ¿Podemos pasar a la siguiente, licenciada? Gracias. Pues bueno, aquí en estas gráficas les hablo de 4 modalidades. Hay muchísimas modalidades de trabajo flexible. Son varias, les puse aquí nada más 4. La primera es medio tiempo, que podría ser en una jornada de entre 4 y 5 horas, podría ser por la tarde, podría ser por la mañana. Recordemos que la Constitución nos señala que las personas no podemos trabajar más de 8 horas y si se trata de trabajos nocturnos, no pueden ser más de 7 horas. Y por lo tanto, un empleo de medio tiempo podría ser entre 4 o 5 horas, les digo, y esto les podría dar la oportunidad, en el caso de las mujeres que todavía por los roles somos quienes nos encargamos de la mayor parte del trabajo del hogar y de cuidados, pues esto podría ayudar a que se compaginaran ambos trabajos. El siguiente, pues una jornada continua de 8 horas, pero que sean días alternativos, por ejemplo, o días alternativos a que se comience muy temprano, por ejemplo, de 8 de la mañana a 4 p.m., ahí cubrimos las 8 horas, o, por ejemplo, que no sea, si hablamos de flexibilidad, probablemente algunas mujeres les pueda funcionar más trabajar el sábado o el domingo, que a lo mejor el esposo o algún familiar esos días tiene chance de que les cuiden a sus hijos o a sus hijas. Entonces, ese día a lo mejor podría trabajar. Si hablamos con jefes, si tenemos con un líder, una líder consciente, pues bueno, no tenemos de verdad por qué a veces encasillarnos en que la semana tiene que ser de lunes a viernes, cuando hay trabajos que se pueden realizar en otros días. Si son trabajos administrativos y se pueden ir haciendo nuevos esquemas y entonces a lo mejor esa trabajadora dice,
a mí me queda trabajar el domingo porque ese día hay quien cuida a mis hijos y entonces les pido yo no trabajar el lunes o el miércoles porque ese día nadie me puede cuidar a los niños, entonces ese día yo descanso, pero lo que me tocaba hacer el miércoles lo hago el domingo. Y realmente no habría mayor tema, simplemente de verdad es solo cambiar de mentalidad y flexibilizar, dejar de pensar que todo tiene que ser como de la manera tradicional. Ahora vamos hacia el teletrabajo. Esto pues no puede adecuarse a todas a todas las actividades laborales, algunas como más administrativas o que tengan que ver con, pues eso, trabajar desde la computadora. Esto les puede ayudar muchísimo. El teletrabajo es a distancia, desde el lugar en el que las personas trabajadoras elijan. Y para para que se considere teletrabajo, tiene que ser más del 40% del trabajo a domicilio. Es decir, ya en México tenemos una reforma en la que se normó el teletrabajo, se indican cuáles son las consideraciones para que se considere así, los derechos de las personas teletrabajadoras, las obligaciones también. Y recientemente la Secretaría del Trabajo y Previsión Social emitió una norma para el teletrabajo, es decir, además de la reforma, esta norma oficial en la que pues se señalan más derechos y hacen algunas especificaciones. O el esquema híbrido, que es la combinación del teletrabajo y el trabajo presencial, que probablemente es lo que le podría quedar a más personas y que pueden elegir 3 días a la semana probablemente de trabajo presencial, 2 días a la semana de teletrabajo o viceversa, o un día según se acomoden los equipos, pero esto le puede ayudar mucho a las mujeres que necesitan atender a sus hijas, a sus hijos en casa y además permite que cada persona pues pueda acomodar sus horarios, si necesitan ir a la junta, si necesitan ir al súper, pues se van, comienzan a trabajar a lo mejor antes, se concentran demasiado sin perder el tiempo, a lo mejor en una plática, en el café, o sea, realmente hacerlo y esto permite que cada quien se pueda gestionar su tiempo. La siguiente, por favor, licenciada. Estos son algunos puntos a considerar en las políticas laborales que tienen que tener una perspectiva de género. Lo primero es que esto no es pretexto para pagar menos. Es decir, una de las, lo que se había dicho para que las mujeres pudieran tener acceso al empleo y acceso y permanencia en el empleo era, por ejemplo, el esquema, el primero que les ponía, que es de medio tiempo. Y que eso les permitía a lo mejor trabajar en la mañana mientras las hijas y los hijos están en la escuela y pues después ya irse a casa a hacer la siguiente jornada. Sin embargo, esto tiene una desventaja que no tendría que ser así. Es decir, por supuesto que son menos horas las que se trabajan, pero el salario sí se reduce muchísimo y muchas veces las empresas o los centros de trabajo lo toman como pretexto para pagar menos salarios o para pagar menos prestaciones o para no tenerlas como como en un trabajo formal. Es casi que piensan como que les están haciendo un favor, entonces les pagan mucho menos. Esto no tiene que ser pretexto, entonces, porque además esto va impactando a largo plazo. Con un salario menor, cotizan con una cantidad mucho menor a la seguridad social si es que el trabajo que tienen es formal y pues eso es que a las mujeres les cuesta muchísimo más trabajo a la larga poderse jubilar y poderse pensionar y si lo logran, pues las pensiones van a ser mínimas. Así que van a tener que seguir trabajando después de su jubilación, cuando en momentos de su vida en los que ya tendrían que estar descansando, que ya sirvieron al país,
ya aportaron a la economía, pero tienen que seguirlo haciendo. El número 2 es que el teletrabajo no debe quitar oportunidades de ascenso. Esto es súper importante que las jefas, los jefes, líderes, lo tengan bien claro y que lo hagan saber y que tengan políticas de inclusión, es decir, el, el hacerse presente en la oficina, el que les miren, se den cuenta que están ahí, pues claro que va ejerciendo, pues, es decir, hay una cierta influencia. Entonces, muchas de las veces las personas tienen miedo de hacer teletrabajo porque no van a estar visibles. Entonces, esto lo tienen que considerar muchísimo quienes estén en recursos humanos o empresarias, empresarios, gente que tenga a su cargo cualquier equipo, hacerles saber y implementar políticas para no dejar fuera del equipo o ni siquiera a lo mejor a veces de un ascenso, pero a veces las personas que están haciendo teletrabajo pues se van sintiendo fuera del equipo y a veces ni siquiera entienden los chistes locales que tiene el equipo y esto de verdad que puede ser algo menor, pero no, impacta en el ambiente laboral. ¿Y qué es lo que me da pie? El siguiente punto, que es el clima laboral es fundamental para implementar cualquiera de estos esquemas. Y es fundamental porque eh, si estamos en un clima de violencia laboral, de acoso, de hostigamiento, pues difícilmente las mujeres van a pedir algún cambio en su esquema laboral o si se van a teletrabajo, a lo mejor les cargan más la mano. Eso ha sucedido muchísimo en esta modalidad laboral que los jefes, las jefas, piensan que porque estamos trabajando desde casa no hacemos nada, por lo tanto, el trabajo aumenta, aumentó las jornadas muy amplio, pedían cosas desde muy temprano y hasta muy tarde, los horarios, las jornadas se desdibujaban y esto no tiene que ser así. No porque estén en teletrabajo no hay jornadas y no hay horarios, sí las hay. Y esto me da pie también de nuevo al siguiente punto, que quizá lo que nos hace falta es cambiar de mentalidad. Eh, Hay muchísimas actividades de verdad que se pueden hacer desde casa, que se pueden se pueden cambiar los días, como les decía, o sea, de verdad, eh, seguramente si les toca a un jefe o una jefa súper cerrada de mente, en el que le digan, no, no, ¿cómo vas a trabajar el domingo y quieres descansar el miércoles? Pues, ¿por qué no? O sea, si al final va a hacer el trabajo y nos va a entregar resultados, ¿por qué no podríamos hacer ese cambio? ¿Cuál sería la razón por la que no se puede hacer ese cambio? No sería darle privilegios a nadie, no se trata de privilegios, se trata de poner el piso parejo. Y cuando hablo también de cambiar la mentalidad, también me refiero a que pues también tenemos que entender desde casa que el trabajo del hogar y de cuidados es un trabajo, es súper importante y que los hombres pues vayan correspondiendo. Eso se les va a hablar un poquito más adelante, pero bueno, lo siguiente es medir el trabajo por metas y no por horas. Em, en muchísimos centros de trabajo, sean públicos o privados, nos seguimos midiendo si estamos trabajando de verdad, disculpen la expresión, pero literal, de verdad, por horas nalgas. Si están sentados, si están ahí en su lugar de trabajo, tienen que estar ahí. Y realmente muchas veces las personas solamente están ahí, están sentadas o fueron a la oficina y realmente no están aprovechando el tiempo y esto también tiene que ver con una mala gestión del líder o la líder. Eh, Podrían más bien decirles, ok, necesito que en esta semana me entreguen este trabajo, ustedes verán cómo se organizan, cómo llevan su tiempo, pero necesito que me entreguen esto al final de la semana o a final de mes.
si lo terminan antes, incluso, pues se pueden ir, o sea, no necesito, si tienen que checar, pues eh, seguramente ahí podrán hacer diferentes cambios, pero se pueden aprovechar y se puede aumentar la productividad de otras maneras. Y esto, pero para aumentar la productividad, tenemos primero que animar al equipo. Si se encuentran las personas desanimadas porque pidieron algo, como un cambio de horario, pidieron un permiso para ir a eh, a la graduación del hijo, de la hija, o porque se enfermaron, o porque su mamá se enfermó y tenían que cuidarla, y no les dieron ese permiso, pues de verdad la gente se va desanimando y se va sintiendo mal y se va sintiendo que no, que su vida personal no importa, cuando lo que les decía de nuevo, claro que importa, y ese trabajo del hogar y de cuidados es lo que sostiene la vida y es lo que aporta a la economía, también como de alguna manera nos los decía ya el licenciado Juan José Cepeda. Es un aporte a la economía. Cuando las personas pueden trabajar de manera tranquila, pueden producir más y eso no solamente beneficia a las empresas o a los centros laborales, beneficia a todo el país. Y por último, las corresponsabilidades de la sociedad, del Estado me refiero al poder, pues no, no al Estado estatal de Chiapas, sino a el Estado, a los centros de trabajo, a las familias, eh, porque no somos indivisibles, somos una unidad. Y la idea, por ejemplo, en el teletrabajo, hablamos mucho, y yo lo he señalado, por supuesto, en este momento, de que es una modalidad de trabajo que le ayuda a las mujeres a poder ejercer su trabajo remunerado y su trabajo del hogar y de cuidados no remunerado sin tanto estrés. Pero, a ver, partamos de que de entrada las mujeres no tendrían que estar asumiendo el 70-80% de ese trabajo. Debe ser un trabajo compartido. Las empresas y los centros laborales tienen responsabilidad también en el trabajo del hogar y de cuidados de las personas que contrataron y de sus familias. Tienen responsabilidad en que les tienen que garantizar seguridad social, les tienen que garantizar permisos para que puedan ausentarse cuando tengan que hacer uno de estos trabajos. Em, Les tienen que otorgar prestaciones como guarderías. Eso les corresponde también a los centros de trabajo. A la sociedad misma también nos corresponde ayudarle a las personas, corresponder, el cuidado debe ser de todas y de todos, las mamás en particular y las personas cuidadoras, a veces cuidan a personas enfermas, lo hacen en solitario. Y no tendría por qué ser así cuando vemos muchísimas personas que de alguna manera podríamos ayudarles. Y también es una corresponsabilidad de las familias porque dentro de las familias, de nuevo, ese trabajo se le delega a las mujeres. Entonces, cuando hablamos de teletrabajo y decimos, por ejemplo, el teletrabajo ayuda muchísimo a las mujeres a que puedan seguir con su trabajo del hogar y de cuidados. Es cierto, pero desde otro punto de vista es también un tanto volver a caer en ese machismo, porque rara vez tomamos ese discurso para decirlo al revés. A ver, deberíamos implementar cada vez más el teletrabajo para que los hombres se puedan hacer cargo de el cuidado de sus hijos, de sus papás, de su familia, de su casa, para que verdaderamente ya puedan asumir más ese trabajo y esas responsabilidades. El plantearlo así, de entrada, le quitaría muchísimo peso, muchísimo trabajo a las mujeres y eso ayudaría también a que más mujeres pudieran ingresar y permanecer en un empleo.
Entonces, todas estas políticas, desde el discurso, desde cómo las nombramos, cómo las promovemos y cómo las implementamos, tiene que tener esta perspectiva de género. Y pues bueno, eso creo que es la última, licenciada, la última lámina. Ajá, esos pues son, ya es todo. Les agradezco un montón y ahí les dejo mis redes sociales por si necesitan contactarme. Pues estoy a sus órdenes y de verdad les agradezco muchísimo el espacio y ojalá si tienen algún comentario, alguna pregunta, pues aquí estoy eh, a la escucha. Muchas gracias, licenciada, por la plática que nos brinda hoy, de encontrar, pues, de buscar las alternativas, ¿no? Para que todos y todas podamos incluirnos en este mercado formal de trabajo. Tenemos por aquí algunas dudas ya, si me permite leérselas y ya para que podamos ir caminando sobre ello. Elvira, y creo que esta ya más o menos la respondió, dice, ¿estas políticas laborales aplican también para varones? Siento que es algo necesario abrirlo a ambos sexos, ya que si no, corremos el riesgo de marcar incluso más los roles de género, como que el cuidado es a cargo de las mujeres nada más. Sí, efectivamente. Muchísimas gracias, María Elvira. Totalmente, exacto. Al final, cuando llevamos ese discurso, como les decía, el ejemplo del teletrabajo y decimos es que, y muchos de los temas de flexibilidad para que las mujeres puedan seguir haciendo su trabajo del hogar y de cuidados, habla mucho de esta mentalidad que es difícil que las personas no caigamos en eso. Es decir, incluso quienes planteamos un pensamiento y una postura política feminista, va a ser muy difícil que no lo repliquemos, pues porque hemos vivido, nacimos en este sistema, o sea, no somos extraterrestres y de ese otro planeta, allá estábamos súper avanzadas, súper avanzados y de pronto caímos aquí y entonces sí podemos ver y hacernos a un lado de todos estos estereotipos. No, son procesos en los que estamos todas las personas, cada una estamos en procesos distintos, pero efectivamente, o sea, a eso también me refería un poco con el cambio de mentalidad, porque requiere muchísima autorreflexión, requiere que podamos escuchar las posturas de las demás personas y en el caso de las personas empleadoras, que de verdad, escuchen a las trabajadoras y no menosprecien lo que están pasando, y también incluyan a los hombres en estos casos y que creen, esto me faltó decirlo en el último punto, cuando les hablaba de las responsabilidades de las empresas, el crear campañas de información sobre cómo los hombres deben incluirse y deben responsabilizarse de estos cuidados, que no es solamente algo que tiene que estar a cargo de las mujeres. Eh, las personas somos producto de muchísimas influencias. La universidad o la escuela a la que hayamos asistido definitivamente impacta su filosofía, impacta en nosotras y en nosotros. Ya de ahí tenemos una formación, por supuesto, nuestra familia, los valores de la familia, luego los valores de la institución en la que estudiamos, de la institución educativa, y luego el lugar en el que llegamos a trabajar. No saben cuánto, y si nos detenemos un poco a reflexionar, eh, si pueden llegar a pensar un poco cómo eran antes de trabajar en el lugar en el que están y cómo son ahora. Y qué tanto ustedes casi se asume como una identidad o sea, son a veces cambios de personalidad por el lugar de trabajo en el que están. Entonces, tiene tanta influencia en nuestro lugar de trabajo, porque a veces como lo hemos, seguramente lo han escuchado muchas otras veces y lo viven, es el lugar en el que pasamos más tiempo.
Entonces tiene una influencia súper, súper importante y por eso precisamente las empresas tienen que responsabilizarse de esa influencia que están ejerciendo y que pues dicen a veces que no es su intención, pero claro que es su intención cuando les dicen que son, cuando están creando toda una marca y cuando les están haciendo marketing, por ejemplo, para que haya más clientes, pues claro que están queriendo influenciar en la gente. Eso también impacta en su personal. Cualquier empleo, ya sea también dentro del servicio público. Eh, entonces, pues mejor seamos transparentes y ya asumámoslo. Como centro laboral, influyo muchísimo en mi personal. Así que ahora tomo eso como ya aceptándolo, me responsabilizo de eso y creo campañas para que los hombres asuman su responsabilidad en el trabajo del hogar y de cuidados, para que los hombres dejen de violentar, para que los hombres dejen de acosar, de decir piropos, cuando no son piropos, son acosos o son hostigamientos. Y pues eso creo que es lo que podría comentar. Muchísimas gracias. Gracias. Tengo por aquí otra pregunta, licenciada. Si el trabajo de cuidado sostiene la vida, ¿no sería factible contemplar una renta básica para quienes lo ejercen, sean hombres o mujeres? Sí, se ha mencionado muchísimo esto para las personas cuidadoras, porque mm, son muchos los impactos. Son impactos psicológicos, impactos de desgaste. Es tal cual como un trabajo. A veces hay riesgos laborales, riesgos psicosociales, eh, accidentes de trabajo, tal cual ocurre en el trabajo del hogar y de cuidados. Se ha hablado, hay muchísimas organizaciones y activistas y también desde la academia se ha planteado que haya una renta. De alguna manera, creo que en algún momento en la Ciudad de México, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno, comenzó a dar estas ayudas y así se veía, y lamento que se vea como una ayuda y que no lo vean, no lo nombren como el inicio de políticas para un sistema nacional de cuidados. Porque realmente lo que inició fue eso, al darle una pensión a las personas adultas mayores y darle una ayuda a las personas con discapacidad y también le daba una ayuda a las madres solteras, que no me gusta el término de madres solteras, preferiría madres autónomas. Eh, de alguna manera estaba viendo este vacío en la seguridad social, en que, por supuesto, esas personas nos están liberando y librando de que nosotras asumamos como sociedad nuestra responsabilidad de tener que cuidar a esa gente. Cuando vamos, por ejemplo, vamos en la calle, vamos caminando en las banquetas y ¿cuántas veces hemos visto rampas en las banquetas para que entren los autos o las banquetas en mal estado o que las personas utilizan su banqueta para poner algunas cosas, suben el auto? O sea, imagínense una persona con discapacidad motriz no puede transitar en las calles, no puede subirse al transporte público, por lo tanto tiene que estar recluida en sus casas y al ser una persona dependiente necesita de alguien que esté ahí. Así que no solamente va a ser esa persona recluida por su discapacidad, va a recluir también a una persona cuidadora, que generalmente va a ser una mujer, alguna familiar. Entonces, como sociedad, nosotras, las personas, también tendríamos que estarnos haciendo cargo en cosas mínimas como no obstruir las banquetas, por ejemplo, no construir las ciudades de la manera en que las construimos, pero pues no lo hacemos porque no vemos a esas personas, porque afortunadamente para nosotras como personas de la sociedad, tenemos a alguien que no conocemos que nos cuide a esas personas con discapacidad.
Entonces, fácilmente, de verdad, las personas cuidadoras nos están resolviendo la vida a toda la gente, toda la sociedad, no solamente a la persona que cuidan, no solamente a su familiar, nos están resolviendo el problema a toda la sociedad, al gobierno, a las empresas, en general. Entonces, por lo tanto, sí, totalmente, eso sería lo ideal, que tuvieran una renta por su trabajo y que no sea visto como ayuda, y que también lo que podemos empezar a lo mejor a hacer desde ahorita es ir cambiando esa narrativa, porque cuando se implementan programas como estos, como la pensión para personas adultas mayores, hay una narrativa de que es un populismo y de que, o decir, como Jóvenes Construyendo el Futuro, por ejemplo, que se le está dando dinero a los flojos. O sea, no, de verdad, son oportunidades, y entonces eso es lo que podemos ir haciendo de entrada. Si ahorita no podemos avanzar ese cambio y tener ya esas rentas, pues ir ayudando a cambiar la mentalidad para que en algún momento se implementen, ya sea como súper suave, súper fácil. Y si tiene que haber una discusión en el Congreso, esta discusión no sea tan polarizada y no nos traten de engañar diciendo que pues nos quieren maicear o que nos quieren implementar proyectos populistas, cuando no es así, cuando tendría que ser nuestro derecho y tendría que ser la obligación de todas las personas en los congresos y en los gobiernos. Pues muchas gracias, licenciada. Cerraríamos aquí esta ronda de preguntas y respuestas y bueno, dejo ahora el micrófono al presidente de la comisión para el cierre correspondiente. Adelante, presidente, por favor. Muchas gracias nuevamente a la licenciada Blanca. Como comenté al inicio, aprecio mucho su generosidad y pues sin lugar a dudas se trata de un tema muy sensible que nos incluye a todas y a todos. Yo le agradezco esa claridad de su exposición. Además de ser un tema tan importante, fue muy bien presentado. Creo que nos fue usted planteando realidades y el objetivo para mí queda muy claro. Tenemos que construir esa cultura laboral incluyente, y ahorita en los ejemplos que usted ponía, incluyente de todos los grupos que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en especial el tema de la inclusión y del piso parejo para la mujer, pues cobra importancia por los números que usted nos compartió de las estadísticas del INEGI, y si partimos de que la sociedad está conformada mayoritariamente por mujeres, pues los números se hacen aún más sensibles cuando nos refleja que la participación de las mujeres pues es menor a la de los hombres por esa violencia estructural, esa cultura histórica, ancestral, que ha venido afectando nuestra realidad social. Pero yo nada más quisiera, ya no alargar mucho, concluir insistiendo en que reflexionemos sobre este tema y convirtamos a la inclusión de las mujeres, a la generación de piso parejo para el trabajo de la mujer en nuestra cultura diaria, en nuestra cultura laboral. Miren, voy a poner un ejemplo tal vez muy sencillo, pero es una realidad. Miren, antes no se hablaba ni se señalaba tanto como ahora ya es parte de nuestra cultura el que se vea mal que una persona tire basura en la calle. Yo les aseguro que si todos vemos a alguien que tira basura en la calle, lo vemos mal.
Nadie puede decir, oye, qué bien, mira, tiró la basura en la calle. Obviamente no. Lo mismo quien desperdicie el agua. Nosotros como sociedad ya le damos un valor al agua, ¿sí? Y quien está tirando el agua en las calles, pues obviamente que vemos que está haciendo mal. Hemos logrado que nuestras, ¿sí? Se apague la luz que no se está usando, ya es parte de nuestra cultura. Bueno, pues ¿por qué hemos sido sensibles para no entender que la mujer, ¿sí? Requiere, ¿sí? De condiciones de igualdad en el salario, en las condiciones de trabajo, de acuerdo a su naturaleza, ¿sí? Entonces, no podemos ver como un privilegio, ¿sí? El que la mamá tenga un horario diferente o como señalaba la licenciada Blanca, su descanso el día miércoles en lugar del domingo, porque no son privilegios, ¿sí? Son condiciones de flexibilidad en el trabajo y como bien lo señaló, tenemos que acostumbrarnos a evaluar en base a resultados, al cumplimiento de metas, no en base a horarios o a tiempos sentados, ¿sí? Tenemos que valorar, ¿sí? Lograr las metas, los objetivos, ¿sí? Independientemente de las facilidades o la flexibilidad que pueda haber en el trabajo. Y bueno, no me voy a meter ya al tema de los trabajos de cuidado y los trabajos del hogar, porque pues también en los números que usted nos dio, pues ya es impresionante. Solo imagínense el valor que tiene todo nuestro Producto Interno Bruto, ¿sí? Del país, es esa pelota del 100%. El 26 corresponde a esos trabajos, ¿sí? Y esos trabajos, ¿sí? Son mayoritariamente, más del 75% hechos o realizados por mujeres. Entonces, los números son clarísimos, ¿sí? No tenemos duda. Lo que sí no está claro es por qué no lo alcanzamos a entender y por qué no lo aplicamos como una cultura laboral diaria en nuestro trabajo, porque no solo es una decisión de los directivos de la empresa o de los funcionarios que toman la decisión en los empleos públicos. No, es un tema de todo el ambiente laboral, como bien señalaba la licenciada Blanca. Lo, no podemos considerar una materia de bullying o un tema de señalamiento a la compañera de trabajo el que se hayan generado la flexibilidad para un piso parejo y un desempeño en igualdad de condiciones. Yo realmente felicito mucho a la licenciada Blanca, estuvo muy clara la exposición y creo que nos obliga pues a que reflexionemos y a que todos nos comprometamos a construir esa cultura laboral de inclusión, ¿sí? Con flexibilidad. Yo le agradezco muchísimo, nada más le quiero pedir a la maestra Piña que nos haga favor de exponer en la pantalla nuestro reconocimiento físico, el reconocimiento que suscribimos en nombre de todas y todos quienes tuvimos el privilegio de escucharla el día de hoy. Maestra, aquí está, se lo haremos llegar físicamente. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas otorga el presente reconocimiento a la maestra Blanca Juárez Pérez por impartir la plática Flexibilidad Laboral como instrumento de inclusión de las mujeres al trabajo. Creo que le faltó nada más una palabra al reconocimiento ahí donde dice por impartir habría que agregarle de manera excelente, por impartir excelentemente la plática. Yo le agradezco muchísimo y espero que pronto tengamos la oportunidad de que usted nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todas y todos. Les deseo una excelente semana
y que deseo también que esta plática nos sirva para reflexionar y para ser personas más inclusivas, ¿sí? En todos los temas, pero especialmente en el tema de la mujer. Muchísimas gracias. Que tengan una excelente semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias a todas y todos.